Avanza el segundo histórico juicio político contra el expresidente Donald Trump. Este miércoles se escucharon los alegatos de apertura en el proceso. El expresidente Trump y sus aliados critican a sus abogados por su pobre desempeño en el primer día del proceso. Bajo el gobierno del presidente Joe Biden, los problemas de la era de Trump aún continúan en la frontera de Estados Unidos y México. Varias personalidades y organizaciones piden al presidente Biden restablecer las relaciones de Estados Unidos con Cuba y levantar las sanciones impuestas a la isla caribeña. Ocurrió en Birmania, luego, supuestamente, trataron de hacerlo en Haití y ahora es en El Salvador donde se estaría planeando destituir al presidente Nayib Bukele. En esta edición les explicamos más a fondo esta situación política. Gracias por acompañarme en esta edición de Eniko Más, un informativo siempre con la verdad. Este miércoles 10 de febrero se escucharon los argumentos iniciales en el segundo juicio político del expresidente Donald Trump, tras un emotivo primer día que terminó con la aprobación del proceso judicial en el Senado. Con una votación de 56 a 44, los senadores determinaron que el juicio político es constitucional, aunque Trump ya no esté en el cargo, lo que causó el enfado del exmandatario, quien podría hacer cambios en su equipo legal. Trump fue acusado de incitar el violento asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Este miércoles, los representantes demócratas que dirigen la acusación presentaron sus argumentos ante los senadores que hacen de jurado. Ante senadores que juraron impartir una justicia imparcial, el juicio comenzó con la dura crónica que hizo la acusación, describiendo cómo el caos dejó policías tullidos y asaltantes paseando por la misma Cámara donde se celebraba el juicio. Los representantes demócratas mostraron un explícito video del hecho que conmocionó al mundo cuando cientos de insurrectos asaltaron el complejo legislativo, tratando de detener la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden. 5 personas murieron y otras 2 se quitaron la vida después del ataque. President Trump has sent his lawyers here today to try to stop the Senate. Se preguntan qué es un delito grave y un delito menor según nuestra Constitución. Esto es un delito grave y un delito menor. Si no es un delito imputable, entonces no existe tal cosa. Trump amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió con la transición pacífica del poder y traicionó la confianza de la ciudadanía, declaró el representante demócrata Jamie Raskin en sus argumentos preliminares. La detallada y cruda presentación de los demócratas se vio seguida por los argumentos dispersos y en ocasiones confrontacionales del equipo de Trump, que insistió en que los comentarios del expresidente estaban amparados por la primera enmienda de la Constitución y afirmó que no se le puede condenar una vez acabado su mandato. But why are the House managers afraid, and why is the majority of the House of Representatives afraid of the American people? Los abogados de Trump aseguran que no es culpable y que sus encendidas palabras eran simplemente licencias literarias. Acusaron a los demócratas de querer procesar a Trump por odio elemental y de haber contratado a una compañía cinematográfica para compilar las imágenes más impactantes de ese día. A pesar de ello, también presentaron un video con una colección de peticiones de legisladores demócratas de destituir a Trump durante sus 4 años en la Casa Blanca. No obstante, expertos consideran esto como una falsa equivalencia porque ninguno de los legisladores demócratas provocó actos violentos. A pesar de que se ha presentado una evidencia contundente, los republicanos han mostrado de una manera un desdén por la información que se ha presentado. Siguen amparados en que este proceso es inconstitucional cuando incluso algunos eruditos legales en la parte conservadora han dicho de que este proceso es constitucional a todas luces. Pero hay un desinterés por el lado del Partido Republicano en cabeza de Mitch McConnell, que me ha sorprendido realmente la manera en la que él votó el día de ayer, ya que él había dicho que este proceso es inconstitucional porque ya el presidente Donald Trump no es un presidente en ejercicio, cuando fue él mismo quien pidió que este proceso se llevara a cabo después del 20 de enero. Es decir, me parece que es un acto
supremamente hipócrita de su parte, como lo ha venido siendo desde hace mucho tiempo, y simplemente lo que ha hecho es, como se dice coloquialmente, ponerle el palo a la rueda y no permitir que ese proceso se haya hecho de manera expedita, por lo menos del lado del Senado. Ante el desempeño del equipo legal de Trump, los aliados del expresidente en el Senado reaccionaron con desaprobación y varios dijeron que los abogados defensores no estaban ayudando a su causa. The House managers were focused, they were organized, they relied upon both precedent, the Constitution, and legal scholars. They made a compelling argument. El senador republicano Bill Cassidy, quien votó junto con los demócratas a favor de proseguir con el juicio, dijo que el equipo de Trump realizó un trabajo terrible y fue desorganizado y habló de todo menos del punto en cuestión. Simpatizantes de Trump también se molestaron y criticaron a los abogados e insisten en que quienes deberían ser procesados son los demócratas. Parece que el Partido Demócrata no está muy seguro de lo que están haciendo. Pero miremos bien que la presión de los medios manipuladores y responsables de tanta desinformación son parte de esta presión que están ejerciendo. Sí, lamentablemente hubieron 5 muertos, pero no fueron porque el presidente Trump dio la orden. Y quienes deberían de ser juzgados son los grupos izquierdistas infiltrados ese día donde hubieron tantas desgracias en el Capitolio. Los que deberían de ser enjuiciados son los demócratas, socialistas e izquierdistas. En tanto, la seguridad sigue siendo muy alta en el Capitolio, un lugar que ha cambiado tras el ataque. Ahora está acordonado con alambre de cuchillas y hay guardias nacionales patrullando. El juicio de Trump en el Senado va a ser súper difícil para ellos ganar, porque número uno, el Senado es mitad republicano, y número dos, nadie se quiere meter en un problema con un presidente que ya no es presidente. Eso dicho, la capital está totalmente segura, no hay nada que preocuparse, y la buena noticia es que ahora tenemos una administración que es estable, que es segura, que es, se puede decir lo que van a hacer, y veremos a ver. Pero ahora mismo es la, como dicen, the honeymoon period, la luna the honeymoon period. So, veremos a ver cómo pasa, y Dios quiere que todo salga bien. Mientras tanto, yo no me preocuparía mucho sobre alguna amenaza sobre el Capitolio, el país, la nación. Nada ha pasado, nada serio creo que va a pasar, y las autoridades están súper vigilantes en términos de inteligencia, de cualquier sospecha de alguna organización o personas que están hasta pensando de hacer algo contra el país. Parece improbable que en este proceso haya testigos y Trump se ha negado a declarar bajo juramento ante el Senado. Trump es el primer presidente que afronta un juicio político después de abandonar el cargo y el primero impugnado en 2 ocasiones. Para poder ser condenado se necesitan 67 votos y aunque los demócratas controlan el Senado, es muy probable que el expresidente sea absuelto como sucedió en el primer juicio político hace ya un año. De no ser así, Trump podría perder ciertos beneficios como volver a postularse a un cargo público, la pensión vitalicia de $200,000 anuales y su derecho a tener un funeral con honores y ser enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. Seguimos con la crisis del nuevo coronavirus. En Estados Unidos, alrededor de 1 de cada 3 personas dice que definitivamente o probablemente no se vacunarán contra el COVID-19. Ello, según una encuesta de la agencia de noticias AP y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.
El sondeo realizado del 28 de enero al 1 de febrero entre 1.055 adultos halló que, si bien el 67% prevé vacunarse o ya lo ha hecho, el 15% dijo terminantemente que no lo hará y el 17% que lo más probable es que tampoco lo haga. Muchos expresaron dudas sobre la seguridad y eficacia de la vacuna. La encuesta indica que persiste el escepticismo en proporción importante después de un mes y medio de una campaña de vacunación en la que se han registrado pocos o ningún efecto secundario entre los vacunados. El sondeo halló que la resistencia es mayor entre los jóvenes, las personas sin título universitario, los estadounidenses negros y los republicanos. Expertos dicen que es una noticia desalentadora si el país espera lograr la inmunidad colectiva y vencer la epidemia. Entre los que se niegan terminantemente a recibir la vacuna, el 65% dijo temer los efectos secundarios, a pesar de lo registrado en los últimos meses. El mismo porcentaje dijo que no confía en las vacunas y adicionalmente el 38% dijo que no cree necesitar una vacuna, mientras que una proporción similar dijo que no sabe si la vacuna es eficaz y que no confía en el gobierno. Entre los que dicen que probablemente no se vacunarán, pero que no lo descartan totalmente, el 63% dice que está esperando para ver si la vacuna es segura y el 60% dice temer los efectos secundarios. Varios amigos se vacunaron conmigo ayer, muchachos mucho más jóvenes, han tenido fiebre, dolor de cabeza severo, muchos de ellos han tenido náuseas y algunos de ellos pues tienen esa fatiga general que le ha impedido levantarse e irse a trabajar. Yo no he tomado ningún tipo de calmantes, me siento, como le digo, en general bien, con la excepción del dolor en el área de la inyección. También aclaramos ayer, cuando hablamos de esto, de que realmente este tipo de reacción más benigna se ve en personas por encima de 65 años y que nos da esta ganancia, por llamarlo así, de que aunque podemos todavía producir suficientes anticuerpos para combatir el virus, los efectos secundarios de esta segunda inyección, en esta segunda vacuna, son mucho más benignos que en las personas mucho más jóvenes. El doctor Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, calcula que es necesario inocular a entre el 70 y el 85% de la población para detener la rápida propagación del virus, que en Estados Unidos ha matado a casi 470,000 personas. The herd immunity, by estimate, is somewhere, I think, between 70 and 85% of the population. El doctor Fauci dijo que la aparición de variantes más contagiosas del virus acrecienta la necesidad de que más gente se vacune y lo haga rápidamente. Datos de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, muestran que, hasta la fecha, el 10% de la población, o unos 33 millones de personas, han recibido al menos una dosis de la vacuna, y 9.8 millones están totalmente inmunizados. Y en Inglaterra, las autoridades han dicho que castigarán con hasta 10 años en prisión a todos aquellos que mientan sobre haber visitado algunos de los más de 30 países en la lista negra por la prevalencia del COVID-19. Una vez en Inglaterra, los viajeros que lleguen de los países vedados a raíz de la pandemia deberán incluir ese dato en un formulario y guardar 10 días de cuarentena en uno de los 16 hoteles habilitados expresamente por el gobierno británico. Deberán pagar más de $2.400 por un paquete que incluye alojamiento, alimento, bebidas y pruebas del coronavirus para el segundo y octavo día de su cuarentena. Quienes no acaten el aislamiento se enfrentarán a multas que pueden alcanzar casi $14,000. Londres mantiene a 33 países dentro de una lista de zonas de riesgo, en su mayoría de África y América Latina, pero también uno de la Unión Europea, a Portugal. El nuevo sistema entrará en vigencia el jueves.
En Estados Unidos, bajo el gobierno del presidente Joe Biden, continúan los problemas de la era de Trump en la frontera con México. En los primeros días de la nueva administración, muchos inmigrantes han sido detenidos y los recién liberados son entregados a grupos sin fines de lucro, en ocasiones sin previo aviso, y crecen los reportes de detenciones prolongadas en centros diseñados para una corta estancia. Ese es el caso de la mujer cubana que al día siguiente de dar a luz en un hospital en la frontera de Texas, ella y su hijo recién nacido fueron trasladados por agentes federales a un centro de detención al que los inmigrantes a menudo se refieren como la hielera, donde permanecieron detenidos por 6 días. Allí, las grandes celdas estaban llenas de mujeres con niños pequeños, el doble de lo que suelen permitir las normas federales. En ese centro se ven obligados a dormir en colchonetas, con poco espacio para guardar las distancias pese a la pandemia del COVID-19, con luces que nunca se apagan. Y según informes, todo el tiempo los niños están estornudando y tosiendo. La mayoría de los puestos de la patrulla fronteriza no están diseñados para atender a niños y familias, ni para retener a gente en el largo plazo. Para gestionar las nuevas llegadas, la agencia reabrió el martes un gran recinto con carpas en el sur de Texas que aloja a familias y niños inmigrantes. Aún así, líderes políticos y comunitarios critican fuertemente el sistema migratorio de los Estados Unidos. Llamamos a que muchos de los lugares donde ocurren estas vejaciones, como los centros de como los centros de detención y los procesos de deportaciones, sean parados inmediatamente, que sean liberadas aquellas personas que están dentro de estos centros de detención y que las agencias tanto de ICE como de control fronterizo pasen por un proceso de fiscalización, que sean cerradas, porque todos y todas sabemos que estas son agencias deshonestas que han llevado procesos criminales en muchos casos y con impunidad por muchos años. Mientras tanto, los centros de retención de largo plazo para niños que cruzan la frontera solos están a un 80% de su capacidad. El próximo lunes, el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, que gestiona esos centros, reabrirá un centro de contingencia con capacidad para 700 adolescentes en un antiguo campamento para trabajadores petroleros en Carrizo Springs, Texas. Los padres de algunos de estos menores se han visto obligados a esperar en México un año o más bajo un programa implementado por Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país azteca mientras un juez estudia su caso. La Casa Blanca no ha añadido gente al programa de Trump y el presidente Biden ha hecho cambios al sistema migratorio, dejando de expulsar a inmigrantes detenidos por delitos menores como conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, agresión u otros cargos, dando prioridad a la deportación de inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad pública o nacional y de quienes completen penas de prisión por delitos graves. Un centenar de personalidades, entre ellos el ex contratista estadounidense Alan Gross, quien estuvo detenido en Cuba, entregaron una carta al presidente Biden para que levante las sanciones al país y restablezca las relaciones con La Habana. En el documento dicen que el embargo impuso penurias extraordinarias a los cubanos sencillos y que fue especialmente cruel durante la pandemia. Afirman que, cito, convertir a toda una nación en rehén para lograr un cambio de régimen no es un acto moral y tampoco ha sido muy efectivo. La carta fue impulsada por La Joven Cuba, un blog de analistas y periodistas que suelen criticar algunas políticas del gobierno cubano, pero que se presentan como un foro para lograr un socialismo democrático. Este es el primer intento colectivo de mostrar a Biden el interés de que cumpla su promesa de campaña de revisar la política hacia la isla, que se endureció dramáticamente durante la administración Trump. Según los firmantes, Estados Unidos no es el único responsable de los problemas que enfrenta Cuba, pero las sanciones por casi 60 años han hecho muy difícil superarlos. Restablecer relaciones diplomáticas a Cuba y Estados Unidos y algún tipo de relación comercial sería muy beneficioso tanto para Cuba como para los Estados Unidos, pero para los Estados Unidos principalmente porque sus agricultores van a poder vender los productos a Cuba,
los avances científicos de Cuba pueden aportarse al pueblo norteamericano, porque Cuba realmente tiene muchos avances científicos y tecnología de la ciencia para aportar a los Estados Unidos en muchos campos de la ciencia, de la medicina. Sería beneficioso para Estados Unidos también suavizar las tensiones con Cuba, suavizar el bloqueo, restablecer las relaciones diplomáticas. Y aquellos que se oponen, yo les digo que le están haciendo un daño al pueblo de Cuba. El daño principal se lo están haciendo al pueblo de Cuba, no es al gobierno, no es a ninguna entidad. Le están haciendo daño al pueblo de Cuba, que está resistiendo y resiste desde hace más de 60 años las medidas del gobierno norteamericano en contra de Cuba. Los que publicaron el documento agregan que Estados Unidos no tiene que ser un aliado ideológico, pero puede dejar de ser un vecino hostil, y que lo que quieren de Washington y sus líderes es que no interfieran en los asuntos internos de Cuba. Entre los que pusieron sus nombres está el estadounidense Gross, preso en la isla en 2009, acusado de ser espía para Washington y condenado en 2011. Gross fue liberado en diciembre de 2014 como parte de un intercambio que permitió regresar a agentes de inteligencia cubanos condenados en Estados Unidos. Este canje inició el relanzamiento de las relaciones diplomáticas, que siguió con la apertura de embajadas tras 5 décadas de ruptura binacional y una histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba en 2016. Sin embargo, la situación cambió bajo el gobierno de Trump, que implementó más de 200 medidas para presionar al gobierno cubano, quien reportó pérdidas valoradas en $5.500 millones en 2019 debido a estos cambios: cancelación de permisos para vuelos, cierres de cruceros, estímulo para que cubanoamericanos reclamen judicialmente a empresas extranjeras, prohibición de envío de remesas, colocación de Cuba en listas negras y hasta persecución de barcos con petróleo para la isla fueron algunas de estas acciones. Según la carta, el objetivo de Trump era ganar puntos políticos con los conservadores en la Florida,